estemos pisando no sea el nuestro, el que históricamente nos ha correspondido, siempre tenemos esta manera de darle continuidad histórica a nuestra cultura por medio de las prácticas culturales. Entonces, eso es muy importante, que a pesar de que lo vivimos en el cotidiano, a pesar de que a diario realizamos esas prácticas, las podamos identificar y de alguna manera metodologizar para que de esa manera la continuidad histórica no se pierda. Entonces, después de estas presentaciones, vamos a realizar un pequeño ejercicio precisamente a partir de esas prácticas cotidianas que realizan ustedes allá en Estados Unidos. Vamos a realizar un pequeño ejercicio para ver dónde están dónde están insertos estos conceptos. Y al final haremos una pequeña ronda de discusión. Ese es el programa que tenemos para el día de hoy. Adelante, Tata Manuel. Bueno, pues empezamos con la primera presentación, con la primer ponente de Tata Manuel, ¿puedes revisar tu volumen? Creo que está muy bajo. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Bueno. Es más, Tata Manuel. Ahora sí. Sí, entonces empezamos con la primer ponente de este día, que es la maestra Nana Josefina Solorio Agustín. Ya habíamos escuchado su semblanza y todas la conocen. Entonces, adelante, Nana Josefina. Dios me llama Tata Manuel. Nairanske yaminduch. Ya se son pambin hugakin in wandakin gonengarin ari takun. Prácticas de aconsejamiento. Jorengurin, enseñarse. Bueno, vamos a iniciar. Aprender y hacer son acciones inseparables. Los alumnos requieren aprender en el contexto pertinente. Arceo 2006. Los niños aprenden lo que ven en casa, en su comunidad y en su entorno más amplio. La siguiente diapositiva, por favor. En casa, en la casa. Los niños observan las actividades cotidianas que realizan sus papás desde que se levantan hasta que se acuestan. Aquí, por ejemplo, en nuestras comunidades purépechas, pues las niñas observan a sus mamás, pues qué hacen desde que se paran, ¿verdad? O sea, si van al molino, si van, si hacen de almorzar, si primero barren, todas las cosas que las mamás realizan en casa. Y igual los niños, pues ahí ellos observan a sus papás, si van al campo, si van a hacer algún trabajo, en algunas ocasiones pues van con ellos. Y pues ya los niños ahí prácticamente están aprendiendo sin necesidad de que alguien les esté diciendo, hazlo de esta manera o tienes que hacerlo de esta manera, pues ahí es mediante la observación. Y ya una vez que observan los niños, pues se motivan por los papás y pues ya los niños empiezan a ayudar en los quehaceres cotidianos, en diferentes cosas, en lo que ellos ven, así como les he estado comentando pues a los papás, ¿verdad? O como nos ven ellos. Y a continuación les presento unos pequeños videos. Vamos a reproducirlos.
Primero dijiste casita, pasaste fuerte por aquí. Primero dijiste casita, pasaste fuerte por aquí. No. ¿Qué pasó? Sí, sí, dime. Ajá. No, no. Sí, órale, órale. Sal, sal. Bien. Respecto a los videos, pues son lo que realmente los niños aprenden en casa, ¿verdad? Sin necesidad de ir a la escuela, sin necesidad de ir a otros espacios. Posteriormente, de ahí pasa su aprendizaje o su enseñanza-aprendizaje, pues pasa en la comunidad. Ahí quien lo transmite, pues los mayores, los abuelos, los tíos y vecinos. Y esta enseñanza-aprendizaje, pues es de todos los días. Por ejemplo, ahí los abuelos, los tíos, los vecinos, con el hecho de estar en contacto con los niños, están llevando a cabo la enseñanza-aprendizaje. Y dentro de la misma comunidad, pues los niños adquieren también muchos conocimientos en torno a las fiestas que se realizan durante el año, así como también en situaciones particulares. Por ejemplo, en la enfermedad, cuando pasa algún accidente, cuando hay duelos o una fiesta familiar. Ahí los niños aprenden cuando acompañan a sus papás, por ejemplo, en una boda, pues observan todo lo que se realiza en esa boda. En nuestras comunidades indígenas, pues siempre el que da consejo a los novios, pues ahí es una persona mayor, un señor, un adulto mayor, que lo conocemos como Wandari.
que es el que le dice, el que aconseja a los novios cómo todo lo que corresponde para que ellos pues vivan bien. Entonces el niño a través de la observación pues también va aprendiendo. Cuando hay por ejemplo, algún bautizo o pues ya sea bautizo o boda, pues ellos observan qué es lo que la gente lleva, ¿verdad? No sé qué es lo que, en qué apoya, si va a ayudarle a hacer algunas cosas, como todo lo que nosotros hacemos, que son mm, lo que implica lo que es la comida, o por ejemplo, en la enfermedad o en los accidentes o en algún cuando alguien se nos adelanta en algún velorio, pues los niños observan, o sea, cómo aparte de eso observan y aprenden a ser solidarios, a ayudar, y pues así de esa forma pues se van formando ellos. Con la siguiente diapositiva, por favor. Y por último, pues los niños, o incluyendo a lo mejor todos nosotros, pues aprendemos ya fuera de la comunidad, ¿verdad? En algunas ocasiones, con el afán de superarnos o de una superación personal, pues en muchas ocasiones nos enfrentamos a marcos similares. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando a veces vamos a una comunidad que es el Purépecha, pues encontramos muchas semejanzas, muchas cosas que son, que son similares a la de nosotros. Y esto en ocasiones pues nos ayuda a reforzar y valorar nuestra identidad, pero también en otras ocasiones cuando nos encontramos en lugares distintos o en contextos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces en esas situaciones pues puede ser, o sea, que a lo mejor puede causar el olvido o el rechazo de su propia identidad. ¿Por qué? Porque para tratar de igualarnos y pasar desapercibido en el nuevo contexto. Pues eso puede ser por medio de la discriminación que nosotros a veces sentimos, y es cuando rechazamos lo nuestro, o sea, que no lo valoramos. Y entonces, de esa manera igual, a lo mejor el niño o ya siendo adolescente o cuando a veces ya son grandes, es cuando a veces salen ya fuera de nuestras comunidades a trabajar, a buscar una mejor vida, ¿verdad? Entonces, igual, pues ahí puede ser que también pueda contrastar y valorar más su identidad personal y los valores de la propia cultura. Y pues este fue el pequeño, es la pequeña presentación que yo se los comparto. Yo agradezco a los niños que ahorita están en 5º grado de la escuela primaria de Nueva Creación, porque ellos fueron los que me proporcionaron el material para presentárselos a ustedes. Y pues eso sería de mi parte. Muchas gracias, maestra Josefina. Bueno, como vieron, hay elementos aquí implícitos. Lo que quiero es que vayan tomando nota de los elementos que ven. Al desarrollar este tipo de actividades, también estamos adquiriendo valores, y esos valores son los que nos van a dar esa membresía cultural, esa pertenencia a lo purépecha. Entonces, si ustedes han estado en alguna ceremonia del Año Nuevo Purépecha, casi siempre cuando el Wandari hace su discurso, habla de varios conceptos, ¿verdad? Uno de esos conceptos es Anjikurit. Otro de esos conceptos es Haruáperan. Otro de esos conceptos es Kashumbin o Kashumbikwa. Y otro concepto es Jorekukwa. Entonces vean que estos conceptos están en el cotidiano, están en el día a día.
El Wandari lo que hace es sintetizar estos elementos y expresarlos en ese discurso. Pero son cosas que vivimos cotidianamente. Por eso en este colectivo hemos dicho que la cultura y la lengua son una práctica social cotidiana, y con esas prácticas sociales cotidianas es con las que vamos a trabajar el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o reflexión, tenemos 5 minutos para escucharlos. Muchas gracias, maestra Josefina, de nuevo, excelente presentación. Y saludos a Ángel. Gracias, Tata Rolando. ¿Alguien, compañeros? Adelante, Ana Lilia. Sí, yo con respecto, quedé como analizando las cosas, ¿verdad? De que nosotros, por ejemplo, en este caso, como les comentaba en la clase pasada, que mi papá fue uno de los pioneros para revivir nuevamente el fuego nuevo, la fiesta de los purépechas. Pero aquí en Estados Unidos, y aún dependiendo la zona en donde estamos, yo tengo 4 hijos. Los 2 hijos mayores no conocieron nada de mi cultura, porque cuando yo llegué en California, yo no estuve rodeada de gente de mi comunidad, de gente que supiera o que yo me diera cuenta de que eran purépecha. Nunca tuve un contacto. Hace 5 años me vine para acá a Washington y, y todo fue nuevo para mis hijos. Entonces, como ya me vi rodeada de mucha gente de Sinsunzan, de Chupio, de San Jerónimo, yo luego como que reviví y quise involucrarme. A los niños, a los muchachos grandes, tengo uno de 21, de 17, ellos ya no están familiarizados, ellos prácticamente, sí, como que poquito, no se avergüenzan, ¿verdad? De su madre, no se avergüenzan de lo que sienten poquito, pero con los 2 niños más chiquitos que tienen 10 y el otro tiene 7 prácticamente, ellos sí lo viven. Hasta fue tanto mi emoción o el amor por la cultura o por lo que yo vengo, que hasta me puse a hacer mi danza, ¿no? Con mis niños, los puse a zapatear, los puse a ensayar y revivir esa parte de lo que yo soy. A mis niños yo veo que les encanta, que les gusta. Cuando empecé a participar en las ceremonias de Año Nuevo, mis niños han participado. Y aún así, sobre todo el más chiquito, lo veo como que tiene más conectividad. Pero como decía la maestra Josefina, ellos lo aprenden por medio de la observación, lo van aprendiendo. Y es muy real, es muy cierto eso, porque al empezar nuevamente a conectarme con nuestra naturaleza, mi niño al mirar eso y íbamos a temazcales, hemos participado en varios eventos y mi niño quiere participar. Inclusive hay términos que él saca ahora que, que se mencionan entre las reuniones que tenemos y eso sí realmente el donde estamos nosotros sí se pierde, pero es porque nosotros lo permitimos. Pero también nosotros sí le comentaba un poco, pero no era tanto la convivencia, no era tanto la práctica, porque también yo no estaba rodeada con la comunidad que, 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 que no dejó morir esto, no lo estaba más. Sin embargo, cuando pasé a este estado, reviví y es algo que yo me siento como en cierta manera como triste de que mis hijos mayores pues no traen esa pasión por la cultura, no tienen ellos, ya no lo ven, ahora sí como dice la canción de los Tigres del Norte, ¿verdad? Entonces, mis niños ya ni siquiera hablan el español con nosotros, pero saliendo de casa es puro inglés. Y eso porque no hablamos muy bien el inglés, por eso no lo practicamos, y los niños chiquitos no, y ahí empiezan ellos, yo les empiezo a decir palabras en purépecha, las que yo estoy empezando a rescatar, y ellos lo van entendiendo, lo van poco a poquito, y por eso es que sí quiero yo saber, sí quiero yo aprender y quiero revivir, porque realmente, comentábamos con otra compañera, los, las virtudes o la educación sí va cambiando.
pero es que yo pienso porque nosotros estamos muy lejos de nuestra cultura, porque en realidad en nuestra cultura sí hay valores, sí hay virtudes, y por la inmigración, en verdad que sí los vamos perdiendo. Y ya que dejamos entrar otras culturas como la americana aquí, entran a la casa, entra esa cultura porque pues la escuela ya mentalmente los tienen educados de otra manera. Ellos ya de aquí de 18 años ya son adultos y llámanos a volar. Y nosotros no, nosotros como Purépecha queremos tener a los jóvenes cercas, aunque sea familia, pero que tengamos cercas. Yo añoro todo eso, que mis hijos no vivieron lo que es el calor de un abuelo, de una abuela. No, ellos solamente saben de mamá y papá y tío, y muy lejano, pero en realidad no conocieron mis hijos o no tuvieron esa oportunidad que yo viví de vivir con el bisabuelo o la bisabuela, vivir con la abuelita, vivir con el abuelito, y en realidad ellos son los que nos transmiten a nosotros una educación a lo que es de nosotros. Es todo lo que quería compartir. Gracias. Muy bien, Ana Lilia, pues bueno, ahí hay dos conceptos interesantes que puedo rescatar de lo que tú dices. Uno, que en nuestras culturas se educa con el ejemplo, ¿no? Nosotros aprendemos a partir de la observación, pero viendo precisamente que alguien nos ponga el ejemplo, ¿no? No son instrucciones verbales. Si se dan cuenta, Arítaco no necesariamente es verbal, ¿no? Muchas veces tú muestras cómo se hacen las cosas para que los demás aprendan. No necesariamente aprendemos con instrucciones, ¿no? Yo les decía a los del equipo anteriormente que luego a nosotros por eso nos cuesta leer los instructivos en un aparato, ¿no? Lo que agarramos es abrirlo y empezar a tratar de armarlo porque no estamos acostumbrados a este tipo de instrucciones, ¿no? Somos más de observar y aprender con el ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que nos compartas esas reflexiones y justo la actividad va encaminada más o menos a lo que tú nos cuentas de las prácticas que trataste de reproducir en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Tata Manuel, adelante. Sí, pues sí, es muy buena observación y el objetivo pues de este diplomado es eso, es acercarnos y es ver que es ver que la cultura no, o sea, no se ha muerto, no se va a morir si nosotros emprendemos este tipo de talleres. Y pues hay muchos que dicen, oh, Wally Chatilla ya se está acabando, pero no es cierto. Inclusive, pues lo dirían algunos grandes investigadores, pero no se preocupaban por otro entorno que sí estaba más frágil. Pero bueno, esa es otra historia. Y pues continuamos con el siguiente tema. Y sí, vamos a debatir más, pero vamos a continuar con el siguiente tema que sería con el maestro Chequio. No sé si por ahí está listo maestro Sergio. Estoy listo, Manuel. Órale, pues. ¿Puedes darme como habilidad para que pueda compartir la pantalla? Sí. Creo que ya está, Chequio. Ya está, sale. Listo. Ahí me dicen si se ve o no se ve. Está cargando. Esperamos un poquito. Ahí está. Listo. Va, a ver. Bueno. Nairans que ya me duchenia. Me de chupar para me de que sanina casco kingon. Pictures the one that hawa karinan ari wanda kun kuchari kurati o kurati tan kurati. Muy buenos días a todos. Yo les voy a tratar de explicar un poco más o menos y cómo se concibe entre los purépechas lo que es la Curatzicua, ¿no? Así en sí, Curatzicua, si lo vemos desde un punto de vista más simple,
significa como vergüenza, ¿no? O respeto. Por eso lo pongo de esta manera, vergüenza o respeto. La primera pregunta que me hago yo mismo es, ¿qué es kuratiko, no? Ambe es kuratiko. Posiblemente muchos de ustedes ya habrán como escuchado el término kuratiko, sobre todo los compañeros que aún siguen conservando el purépecha, ¿no? Como ellos saben y como sabemos también, el kuratiko no simplemente es una palabra que equivale a tener vergüenza. Para hablar de kuratiko implica que te vamos a tener una cierta empatía hacia con los demás. Porque este es un tema un poco, bueno, yo lo considero como un poco más como delicado, ¿no? En aspectos sociales, porque muchas veces, viéndolo bien actualmente, hay muchas cosas que ya están pasando desapercibido, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya pasan y que realmente son casos o factores que tienen que ver con la kuratiko. Pero desafortunadamente, actualmente, ya no nos es tan válido el término, ¿no? O ya no nos afecta mucho. Por eso ya ahorita lo pongo un poco más diferente. Este tema ya lo había presentado antes, pero lo presenté en un poco más general, pero aquí lo voy a tratar de sintetizar un poco más y también considerando que los compañeros que radican en los Estados Unidos también los voy a considerar y voy a tratar de ver cómo más o menos lo puedo relacionar, ¿no? Bien. Entonces, ambe es kuratiko. Bien, la kuratiko, como su nombre lo dice, es como tener vergüenza, ¿no? Es como una persona que es tímida, kuratsin. Es cuando una persona tiene, por ejemplo, que no quiere como hablar en público, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita invitase a un compañero y le dijera, oye, ven, acompáñame aquí en esta presentación y quiero que hables un poco de tu vida. Posiblemente él no lo querrá hacer. ¿Por qué? Porque va a tener vergüenza, ¿no? Va a tener timidez. Entonces, eso es kuratiko una parte. Pero también kuratiko, también es que vas por un mal camino. Kuratiko también nos quiere decir que no nos estamos comportando como deberíamos de comportarnos. También nos quiere decir que no está bien lo que estamos haciendo. Kuratiko también quiere decir que no se nos han inculcado un cierto valor, la hangan ariperakwa, el respeto mutuo. Kuratsin o kuratiko no solamente indica una culpa, un sentimiento, una emoción. Significa respetar y respetarse para ser respetado, desde la propia concepción y reflexión de la cosmovisión purépecha, ¿no? Eso es así en términos generales lo que es la kuratiko. Después de allí viene esto. Por ejemplo, una parte de oposición, por ejemplo, se podría decir como la parte negativa, ¿no? No jugar kuratiko, ¿no? Entonces, kambesh no jugar kuratiko. ¿Y qué es no tener kuratiko, no? Como decir, no tiene vergüenza, ¿no? Más bien. Cuando decimos, en purépecha, este niño tiene vergüenza, ¿no? En un aspecto como tipo en la familia, ¿no? Quiere decir que ese niño ha sido formado bien, ha sido educado bien por su familia. Y cuando decimos, por ejemplo, también, ahorita tak, kuratsin arist, o ahorita tak kuratiko, ¿no? Quiere decir que va más o menos por una buena formación para un ser purépecha. Pero después de ahí viene la contraparte de esto, que es la de no tener vergüenza. Cuando decimos nosotros o cuando nosotros nos dicen, no kuratiko, a veces nos dicen eso, ¿no? Y estoy seguro que a todos nos han dicho aquí los que estamos presentes y los que recordarán más o menos cómo nos decían nuestros papás a nosotros. No kuratiko, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir cuando un niño empieza a perder la noción de respeto.
cuando empieza a comportarse mal frente a la otra familia o la misma familia. Cuando un niño no entiende, por ejemplo, ir a un mandado, comportarse. Cuando los jóvenes inician con un cierto proceso de formación y que se están descarrilando de su formación para un purépecha, los empiezan a como a etiquetar como diciéndoles, ¿no? Tú no carcurático, tú no tienes vergüenza, ¿no? Pero realmente no se refieren a que no tenga, por ejemplo, vergüenza, sino más bien se refieren que no ha sido formado bien en su hogar para servir al pueblo, ¿no? Nucar Kuratsikwa es una etiqueta que ninguna persona quiere llevar en su vida, posiblemente, ¿no? Esta etiqueta causa en la comunidad el que te cierren las puertas muchas veces, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, cuando decimos, es que esa persona no tiene vergüenza o no Kuratsikwa, no tiene respeto, no tiene honorabilidad, muchas veces automáticamente pierde como la credibilidad o la confianza en su familia y también hacia la comunidad. Por eso también lo pongo de esta manera, que esta etiqueta causa en la comunidad el que te cierren las puertas, oportunidades y hasta la buena convivencia con la familia y la comunidad. Bien, esto es como una breve comparación que hice aquí. Aquí. Primero, tenemos como por ejemplo Kuratsin, ¿no? Kuratsin o Kuratsikwa, que es una persona que tiene Kuratsikwa, tiene por ejemplo buena formación, ha sido inculcado con buenos valores, tiene respeto y todo eso. Pero la otra parte, que es la no Kuratsikwa, es una persona que simplemente ha estado viviendo nada más por vivir, sin alguna responsabilidad o sin alguna tarea en el hogar o social. Entonces, esta comparación que yo hago es como una parte, ¿no? La parte positiva o la negativa, se podría decir. Bien, Kuratsikwa, ¿cómo se presenta en la sociedad? Kuratsingarin, no tienes honor, honorabilidad. En esta parte, Kuratsingarin es como respetarse a sí mismo. Si se fijan, es como simplemente el mismo término, Kuratsin. Nada más que ya se refiere a uno propio, ¿no? Por eso lo pongo, por ejemplo, respetarse a sí mismo, aprender a obedecer y aprender a hacer. Es lo que más o menos decía, o lo que les compartía la maestra Josefina, de que en la cultura purépecha, o en los pueblos purépechas al menos, la forma de enseñar a un niño es mediante la observación y la práctica. ¿Por qué? Porque este mismo término, Kuratsingarini, a veces implica o nos conlleva a que el niño no está observando bien las cosas o no está practicando bien las cosas. Y de algún momento tendrá que ejecutar o aplicar estas prácticas, pero si no las ha aprendido desde antes, obviamente no las podrá hacer. Y cuando un niño no puede hacer esas cosas, es cuando empieza como dice, ¿no? Ikinari, ¿no? Como a empezar a hacer travesuras. Entonces, es ahí donde empieza a perder la Kuratsikwa, ¿no? Y Kuratsingarin es donde ya nos dicen nuestras mamás, por ejemplo, Nur Kuratsingarshin, es lo que nos decían, ¿no? Más o menos. Kuratsingarin, ¿no? Es porque no tienes cara, no tienes vergüenza en tu cara, ¿no? O sea, que no tienes cara para presentarte con la familia o con el pueblo, ¿no? También nos decía, no tienes Nurkash Kuratsingarin, no tienes la suficiente como la responsabilidad como para reconocer los errores, ¿no? Que generalmente son más emocionales como las de tipo moral. Es por ello que en las comunidades se suele presenciar como aprender a reconocer los errores y que les sirva de lección. Es más o menos como es la Kuratsingarin. Estos términos son un poco más un poco más generalizados. Traté de generalizar un poco y a la vez especificarlos, ¿no? Porque viene otro término que también proviene de la misma palabra Kuratsiko. Kuratsitpir, ¿no? Kuratsitpir en Garish Hamk, deshonras con tus comportamientos. El Kuratsitpir ya es una persona
que ya de plano no ha entendido los valores que posiblemente se les intentó transmitir en su hogar o su familia, en la sociedad, en el pueblo, pero que simplemente la persona no los logró comprender o simplemente no quiso comprenderlas bien. Hay una frase que a cada rato escucho a veces, ¿no? A veces cuando estoy con personas y dicen, "Koratit pirishkar, engarish hamk", que literalmente significa, ¿no? Que eres una persona que no tienes vergüenza con tus comportamientos, ¿no? Y más o menos yo lo traté de sintetizar y lo puse, ¿no? Deshonras con tus comportamientos. Este término, Koratit Piri, ya se le atribuye a una persona que ya de plano, ya hizo una cosa mala, ¿no? Que ya hizo cosas que no debería de hacer. Por ejemplo, deshonró a su familia, deshonró a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Y como ustedes saben, el núcleo principal, el pilar principal de un pueblo purépecha es la familia, ¿no? Entonces, este término ya se le atribuye a aquella persona que ya de plano deshonró a toda su familia y al pueblo, ¿no? Y que quiere decir que ya no eres digno de ser un purépecha, ¿no? O ya no eres parte de la familia. Posiblemente sí lo sigas siendo, pero ya te tienen con esa etiqueta de que tú ya eres una persona que hizo una cosa mala, ¿no? Entonces, Koratit Piri es una persona que no tiene valores ante la sociedad, es una persona que hizo mal, es una persona que sabiendo que hace mal a su familia por los actos, no remite a ninguna culpabilidad. Este último punto que les acabo de mencionar, la persona, no tengo datos así acertados de que una persona cómo piensa, ¿no? Cuando es una persona ya se le atribuye como Koratit Piri. Pero según a cómo se observa, cómo se da, cómo explicar con su comportamiento, quiere decir que él no siente ninguna culpabilidad. Simplemente va a andar porque ya se perdió ante la sociedad y ya no le importa si hace bien o no hace bien las cosas. Eso pasa muchas veces en los pueblos, ¿no? Bueno, eso yo lo veo a partir desde el punto de vista aquí en mi pueblo de Carapan, que es lo que logro observar. Bien, este último punto, Koratit Piri, es un tema que lo he estado como un poco más o menos trabajando, ¿no? Realmente, ¿qué es Koratit Piri, no? ¿Y qué es Koratsiko? Si se fijan o lo observan, traté de más o menos como de simplificar un poco más y tratar de poner desde dónde nace esta palabra, ¿no? Nena buena, Koratsiko, cómo se practica esta concepción o cuándo una persona está causando Koratsiko. ¿En qué momento se causa la Koratsiko? ¿Y cómo le hacemos para tratar de contrarrestar esa palabra, lo que es la Koratsiko? ¿O dónde empezar? ¿Dónde empieza, no? Bueno, según yo, más o menos lo que yo pude como registrar, la Koratsiko empieza desde el hogar, ¿no? Y como ya también les explicó la maestra Josefina, la práctica de crianza empieza desde la familia, ¿no? Y también también por eso pongo en la Comanchicua, ¿no? En el hogar. Un niño, una persona que está como, se empieza a descarrilar de su formación y ya empieza la práctica de la Koratsiko, empieza en el hogar. Desde allí empieza a comportarse mal. Desde allí empieza a respetar a los padres. Desde allí empieza a envidiar o a empezar a pelear con sus hermanos, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a ir como formando poco a poco lo que es la Koratsiko. La segunda, o el siguiente proceso es con la familia, ¿no? Así la familia en general. Por eso lo pongo, Marco Manchicuar, Anapo de Chingón. Lo que es la familia en general, los tíos, los abuelos, la familia en general. Poco a poco, esta persona que está practicando o se está cayendo en esta práctica de la Koratsiko, empezará también a quedar mal con la familia. Empezará a respetar
a los tíos, a los abuelos, a los primos y a todos aquellos. Posteriormente seguirá con el proceso con el pueblo, ¿no? En el pueblo. Y empezará como reconocerse que esa persona no tiene como corático, ¿no? Y en el pueblo es donde se le nombrará ya como el no coratitpir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una persona que técnicamente ya perdió la noción de la vergüenza, ¿no? Ya no tiene como esa presentación de la honorabilidad hacia la familia, ¿no? Y si ustedes recordarán y recordaremos todos nosotros, una persona que ya es coratitpiri, pues simplemente es como dice, ¿no? Está quemando a toda la familia, ¿no? Está llevando de corbata a toda la familia porque dicen, el principal problema, el que uno se comporta así, es porque sus papás no pudieron como darle una buena formación de valores. Por eso dicen que una persona que es coratitpiri y conlleva o involucra también a toda su familia, ¿no? No solamente es él, sino involucra a toda su familia. Es por eso que a veces decimos, Ashkun guarimaningo ni makuratitpiri, kachama ishamsh, ¿no? No te juntes con esa persona porque esa persona no tiene respeto y posiblemente toda su familia no tenga respeto, ¿no? Pero independientemente de eso, sabemos que ya más o menos ya sabemos, ¿no? O empezamos a pensar que una persona no es que simplemente sea coratitpir, sino simplemente pasó algo, ¿no? Pasó algo que se escapó de las manos a los papás o no sé qué haya pasado. Pero es una cosa que aún está en proceso de ser o ver o analizar o reflexionar. Nosotros mismos tenemos que reflexionarlo para ver por qué pasa eso, lo que pasa, ¿no? También las preguntas que les hacía hace rato, ¿no? ¿Cuándo empieza una persona a ser coratitpir? Pero hasta ahora además hay llegado estos tres procesos, ¿no? Que empieza en la familia, comanchicuar, camar comanchicuar una pues chingón, que ir a tingón, ¿no? Que es más o menos como se empieza a hacer la práctica de la corático. Bien, por mi parte sería todo y katatakora perixmayamon, tenga chungura chaksan. Dios mío, chequeo. Bueno, pues aquí ya vamos viendo otro punto, ¿no? Con la maestra Josefina habíamos comenzado a ver qué es esto de Horenguri, ¿no? Que en Occidente más o menos es lo que llamamos proceso de socialización, de cómo vamos aprendiendo. Y aquí nosotros decidimos tomar estos elementos que hacen que alguien incumpla con los valores que la cultura espera de nosotros. Si se dan cuenta, casi todo lo que no espera la cultura está con negaciones, ¿no? Porque en principio está lo que la cultura espera, que uno sea obediente, que uno sea trabajador, que uno ayude, que uno sea guerrero. Y todo aquello que es negativo siempre tiene antepuesto el no. En este caso particular, como Cheque se los decía, este concepto pues puede dar para una tesis de doctorado de filosofía fácilmente, porque es un concepto que engloba muchos de los valores principales. No Kuratsikukan, literalmente, es no tener vergüenza, pero no tiene la misma fuerza este concepto en purépecha que en español. En purépecha casi equivale a ser una no persona. Es una de las ofensas más grandes que puede recibir uno cuando le dicen eso, ¿no? No Kurachikugar. Ese es alguien que ya perdió toda dignidad, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo vayamos viendo, que vayamos analizando cómo se dan esos procesos. Hay una tesis que les quiero recomendar de maestría que se llama La ciudad como oportunidad y como peligro, y habla de los purépecha que están allá en el municipio de, ay, se me fue ahorita, el sur de Guadalajara. Tú sí te acuerdas, ¿no, Chequio? El sur, ¿cómo se llama? El municipio, no es Tonalá, es el otro. Está Guadalajara, Tonalá. ¿La bueno, Tupaque? No, hay otro. Zapopan. Zapopan. Ajá, muchas gracias. Bueno, estos purépecha de allá que están en ese municipio viven en una colonia que se llama Las Juntas. Son de Pamatácuaro la mayoría. Y entonces esta autora nos dice
que lo que hacen los padres de estos adolescentes y de estos niños que nacen allá es como crearles una burbuja a estos niños para que no vean la ciudad, sino que como que los arropa, ¿no? Un poco lo que nos decía ahorita la compañera. En realidad yo no estoy tan de acuerdo con ella, ¿no? Porque lo que hacen los padres es transmitir estos principios culturales y arroparlos de esa manera, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, alguno de ustedes, si quiere, pudiera yo compartirle esa tesis y que en algún momento, porque aquí se trata de compartir, nos pudiera hacer una exposición sobre sus reflexiones, contrastando trabajos como este, ¿no? Pero bueno, esto nada más es un comercial, ¿no? Es una nota al margen. Entonces, si ustedes recuerdan, en la primera sesión hablamos de los principios que guían a la comunidad. Vimos la importancia de tener linaje. Una de las cosas que vemos aquí es que alguien que tiene linaje es alguien que tiene vergüenza. Y aquel que pierde esa vergüenza, pues avergüenza a la familia, avergüenza a la comunidad e incluso yo me atrevería a decir que avergüenza al pueblo purépecha, ¿no? Y eso, pues como ustedes ven, es un principio que no tiene que reproducirse en un territorio determinado, porque va dentro de lo que el maestro Clímaco llamaba en sesiones pasadas la comunalidad, ¿no? Esa parte intangible de nuestros pueblos que los hace permanecer y darles esa continuidad histórica. Bien, entonces tendremos otros 5 minutos, Tata Manuel, para comentarios, ¿o ya no? Sí, doctor, 5 minutos. Bueno, 5 minutos, ¿tú los llevas? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ahí hay 2 micrófonos activados, pero no sé si quieran participar. Sí. Ok, adelante. Quiero hablar poquito de Curatzitpiri. Me recuerdo mucho de mi familia. Cuando yo estaba chiquita, voy a contar de lo que pasó conmigo. Tendría como unos 7 años más o menos. Y yo miré que mi mamá había dejado 50 pesos de antes, si alguien se recuerda, 50 pesos billete azules. Y lo había guardado para que una de mis hermanas mayores fuera al molino al día siguiente. Yo agarro ese dinero en la mañana muy tempranito y me fui a la esquina de mi casa, que había una tienda, y me encontré con mis amiguitos que jugábamos las canicas, jugábamos, no sé cómo se dice correctamente en español, pero nosotros le decíamos malas chanas. Y dibujábamos como un mono en el piso, en la tierra, y jugábamos ahí brincando y íbamos empujando un pedacito de algo que fuera un vidrio o algo que encontráramos, jugábamos con eso. Pues ya estaban mis amiguitos allá y yo a todos les compré unas mantecadas y cada quien un refresquito chiquito, es el color negro, no voy a decir el nombre. Y a todos les compré. Y yo también me compré y me senté a comer, pero temprano. Entonces, cuando veo venir a uno de mis hermanos, y mi corazón empezó a acelerar muy fuerte. Y cuando llegó mi hermano, y lo primero que dijo mi mamá, y mi corazón ya estaba que se iba a reventar. No quería irme. Y me puse como ollita. No sé si alguien ha jugado las ollitas, cómo se pone uno para que puedan agarrar las orejas de las ollitas. Así me puse, pues fue mi hermano por atrás, me levantó así como ollita y me llevó hasta la casa. Y le dijo a mi mamá, Juan, que hay en Curatzitpiri. Y la santa paliza que me dio mi mamá y diciéndome que yo era Curatzitpiri. Allí yo aprendí jamás robar, no mentir y no agarrar las cosas que no son mías. De esa manera mi madre me educó y esa palabra para mí es fuerte, Curatzitpiri. Nunca más lo volví a hacer hasta la fecha, nunca más, y esa palabra viene de ahí. Entonces a mis hijos
siempre les digo, no hagan esto, no hagan el otro. Con eso me va a dar pena, pero no el correcto, el español, la pena no sería, sino me vas a deshonrar o qué sería, no tienes moral con eso. Hablo mucho y en purépecha, hablo con mis hijos. El niño más grande es el que cada ratito yo hablo de la curatzicua. No hagas esto, curatzitakarindish, curatzitpiriri. Ashish-kisan. Y ahorita que estaba hablando Sergio, pues me fui hasta mi infancia de esa palabra tan fuerte que es en purépecha, curatzitpi, que viene de curatzicua, que no es, pues Checo lo hizo muy bien, lo presentó muy bien, lo pudo decir de curatzicua a curatzitpiri, ka curatzin ambeun. Muy bien, Checo, me gustó mucho. Ojalá que también mis compañeros pudieron observar y entender cuál es la palabra curatzicua, que es no para curatzicua, que es muy fuerte para nosotros cuando uno deshonra a la familia o cuando uno no tiene moral o cuando uno pues ya simplemente ha perdido todos los valores y habla como sea y anda haciendo lo que no debe de hacer uno, que totalmente uno pierde todo y ese es Curatzitpiri. Nada más eso. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Adelante, ¿Me Tata escucha? Manuel. Sí. Adelante. Hola, soy Alejandra y simplemente quería recalcar lo que estaba hablando mi compañera. Curatziko es algo muy importante y de hecho hace poco cuando estábamos dando una presentación se me hacía un poco difícil explicar porque tenemos diferentes tradiciones, ¿no? dentro de nuestra comunidad y el honor de cada persona es difícil de explicar, pero me gusta muchísimo cómo el presentador empezó con el hogar y cómo los valores se inculcan desde la casa y cómo aprendes estos valores en casa. Así que es muy importante apegarlos a tu hogar para así poder entender cómo las personas llegan a ser lo que son dentro de su comunidad. Una de las cosas más importantes que a mí me parece relevante recalcar también es cómo, por ejemplo, en el pueblo, las personas que no son honorables o son curatzitpiris pueden llegar a ser desde personas que han asesinado lamentablemente hasta personas que no se rigen por los usos y costumbres y pues están en una unión extramarital, etc. Entonces me fascinó bastante cómo lo explicaron, porque es algo muy básico, pero tiene un poder impactante en mi cabecita, ya que uno de mis trabajos es trabajar con niños y explicar esto, o con personas que no entienden muy bien mi cultura o mis tradiciones. Así que esta fue una forma muy simple de aprender donde inicia, cómo se desenvuelve. Muchísimas gracias por eso. Gracias, Alejandra. Adelante, Tata Manuel. Sí, pues ya empezamos con el siguiente ponente ya para este tema y de hecho muy buena presentación. Déjenme agradecer a Nana Josefina, Canek Dios me amo ya, Tata Sergio Salmerón, Canek Dios me amo ya, Jalas Antesono. ¿Por qué concuerda esto mucho? Porque pues si bien nosotros llevamos un linaje que es la Serucua, cuando pasa esto, dices, vas a estar deshonrando, llamen taten, o llamen de chana alina, canono, ecus cambia, no iman a gini atapes, no iman a gini supasti, no iman a no se sus, queran beuste. Aló, guandan a sondeono, aló dicen, bueno, es que se jala, es que gamberero con la pirina, na tatem,
Catata Kerembis y Samasupa Kulana andaba robando. ¿Y qué se podía esperar de ese linaje? Pero cuando dicen, ay, de Naís Güeras, tenía, pues es un, ¿cómo se llama? Acercamiento para poder indicarle, ¿sabes qué? Córtale pues. ¿Qué hizo? Nana Guanitinia Guandacono. Hachira tan Shanarul, Kashagani, Shaganis, Shaganches Kulagucono. Bueno, entonces, pues, Canek Dios me ya. Para esto, pues ya, el siguiente tema me tocó a mí, que es Wandanian. Cambe es Wandanian. Es preocupación. Pero para esto vamos a ver un pequeño video sobre Wandanian. Y quiero que ustedes vean los elementos, dónde está compuesto, y a continuación seguiremos con la presentación. Este video pues dura 3 minutos. Esta ya la tengo casi 2 años, iba a cumplir 2 años que la realicé. Y pues la veremos a continuación. Aguanten la piringa, chica. Punga mispa, punga kinchik makatis. 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 Punga tundu mastanya, tananya. Punga tundu mastanya, tananya. Grabando linkus, tanya kucikitu na guara-guara. Awan itu grabando linkus, tanya kucikitu na guara. Ich hamar buscar cura in sesas piekman para yan sakit itu in awan itu. Isso chica himis is primaria ni atate mecha yan sakit itu. Is no mi kuria kore dan chikara no cura sala in pieko echa para no mi kuri wanda ni kuchama piu. Bukia sakit itu echa. Wakasir tulisan kore nanga mi kuri sala in kore echa wanda kwa. Boksin salis primaria is Pune la sapila titu chen in kuchar wanda. Andita kamera huchar wanda no me kamera. Te guardi te di anje kole. A ver hijo, inko tare ni mambara upala ko. Habla bien, abuela. No te entiendo. Son jarros. Koperinden skali radio ya. Watch tunga shanara tan teres marwanya. Watch tunga shanara tan teres marwanya. Bueno, pues ya que acabamos de ver eso, como el tema es Wandanian, y como siempre lo hemos dicho, ¿qué pasa cuando hay preocupación en la familia de que ya los niños empiezan a hablar el purépecha, ya no empiezan a hablar el purépecha? Mismamente eso, una preocupación, y es parte de este tema que les voy a presentar. Entonces, Ambeski, Wandanian, ¿qué es Wandanian? En español, pues es comúnmente preocuparse, pero ¿qué implica Wandanian o Wandaniatan, que es ya otro referente? Para Jucha Pulepechecha, para nosotros los purépechas comúnmente decimos, como ven aquí en la foto, pues se miran bien, y a lo mejor fue bautizo o primera comunión.
Y el letraje, pues se ve muy sonriente. Pero ali pirinkucha, pule pechecha, de quiniaras, caninde kula malini, tatachini, unden kumbeni, amber kumbe, wandaniasana. A lo mejor intereniara pirinalina, a lo mejor él pudiera decirme, no, pues, ¿sabe qué, compadre? Yo tengo esa preocupación de que, pues, no encontré trabajo esta semana, pero en la foto se ve bien. Y mani su chapule pechechali, gane, iscuche, casera, penjala, gana. Es solamente una apariencia cuando nos vemos en persona o en la calle, pero sin preguntar. Pero si le preguntamos, pues ya está, ¿cómo se llama? Con una preocupación. Wanda niani, pule pechecha, wanda sendono, hucha pule pechecha, wanda sengani, escachucha wanda nia sengani, o tachan hala tinchi wanda nia tachiscani. Eknom, tumin halakan, cuando no tenemos dinero. Kamateru, ekach no se explico al eragono, ekach pamincha canambe, problemas de salud, ekmali cani mites kirambe, no naces alas tenima coma de timboquinima. Ima azúcar calara juntas can, porque le subió el azúcar. ¿Qué más mawanda tenía cambe guayam? Habrán bechco apawaña, juezan comali colenia, sasesco lo caña. Y también otra de las cosas de Wandanian que serían comúnmente preguntándoles a algunas personas son las fiestas, como por ejemplo, Ekmalis cani, antes ser más Wandanian aquí, amber ukachiskina. Kamanot kan harima kutsu Watson angua uno. Watson nitsa kanot kinanangu ta shakasenta va. No boatina. Hiki pachenta kama para sikirinden orquesta be perana. Kama terwanda tinya. Hiken pachenta kama para endema wakas naguna pach tirena nya. Kahimas maunda tinketsen tanya uno no ter shawanda nya. Kainte tono indek me pira kan halani ango chachkono is menchan wandanya te chambe kumanche kwalono problemas familiares que nunca faltan y magali gani antina su wandanya kinya inde tío no na chkinde no tocaris kinya hima maginatate insku kana yatsumana llamen daluku koles kinya kajiandino ya o papa renandis no we kinya Kasanganambe güeras no hasta kerambe ukoleme janchka. Alison de Yont kana puechono. Alison de Yont kana puecha. Chandis wandanya kina Yont kana po makula malisam tata chenono. Kerma era tetia Alisam tima hucha dishueni tatepa manasha no mamá de cuatro huechule no hace como 20 años. Wanda samtima hucha ire talana bo llamen duecha. Shagani más wanda ni asamkono para tirena bokno shanto min hala samkana kamateru echa ekno anche kule tawaga noche tiria pawana himbokach is papera samkanono andábamos al día pues con el dinero, por eso siempre nos preocupaba hace como 20 años por la comida y si no había trabajo pues lógicamente iba a ser muy difícil para el día de mañana comer. Pero en nuestras comunidades esto se despeja rápidamente. Si dices, no, pues no voy a tener mañana en qué comer, pero vivo pues aquí en la comunidad, no, me voy al lago y voy a pescar sanchkuru chenchamaya, que quien dice a mí, cucole caña, agua caña huátalo, cambua cama huacole ma anchkari, cambua catara andani, o echer huacole chupakis, cambua canima dunatara antana. Y me sendiña. Ka inde tu wanda ni ate sendono tacha nas wanda ni ata intengi tuksali kani sankinot misuka kani kayong sire kan halani ono menchan tumino halan kamater has wanda ni ate nono o menchan taten bechans noter kan kamater has wanda ni ate ninde ya o menchan ni nox ambun pa peran halan ono ka wanda ni ate para taten becha imankix no ambun hala kanya ses pa perani para sambun mahulian misukan y mes wandanian no sé cuál eran pero en cambio con les ekmañara kana yangu con no yangu con ni nama kuripuni kali ni na
ambes no aji que malden hasta chawanda ne allá ekaru sander wanda ne askani inden pamen jakuko le akana kaisas na me chanyara tini no ses nia tanchkia himboxu sali tini halasan sechi para niara ni man kuri puyangu ni masaneran wera kindeni kima mismo que nalia tinasterangu ya hiken halwata kwari suya o que ma quinje katis kanono no boaten arisro kambo karis mesa nunya e kano hati kolek ni andaleran cheta guachanya hingune kwate chanambe erache chanambe pirenzo te chanambe chkia kaima kituksali kani ekma umasus wandanya kano sayango kolenini hatanen halani Alison Dixono escane ketsen das nganono yulu tenchke ma kuchali kana ma sont kali kucha phule pecha ma kali kama kaninte tata chambe usninte ndandi shan yulu tya ay kameno inte kan special que senta vinden imani shawanda nyan hatia kashando salis no es que es cochan ali kani es que ambos un kini kera tenga wanda no se es cuestión de tata pero wanda nya tini kama teria Sumanua bu kaninden guchka gunya ambun saon yangu kolenya onok shawanda nyanya para no shander wanda nyanya sumanua bu kinden ambe ya minyasan denchka hasta kawin ambe ono kahimax mencha yon haman halanya imani sumali tinya kandisan andi pira 60 pero no mencha ni su koles no ma no se sabe hati kanambe kawina ka yon hamama 3 tan julia ni sachka kamenten suma no kawi kanya hamax no se será tenambe hoy ma guxera era tenhalani hina kan special o hina no se sus cambe ka kimar nalega ime sundinia. Y pues sí, esos son los principales síntomas que nosotros hemos visto, como por ejemplo, si un vecino lo vemos, ¿no? Pues que se preocupa mucho que porque debe dinero, ¿no? Pues tiene bajo peso o que no duerme, son las ojeras, esos son los primeros síntomas que nosotros vemos. Todavía sin consultar a los especialistas, pues esto es aterrizando en la comunidad. Y también lo que hemos visto es que cuando personas que no pueden afrontar esto se van al alcoholismo, pues, y otras que no acuden al alcoholismo, están idos, pues ya no pueden reflexionar bien y solamente están pensando en esa preocupación. Depende de cómo sea. Wandaña para sangan ambe malu asunya para sawandaña ka son yango kole son koacha kuninde son un ambe men eraten danchke ono eshen ka upan ambe man hinde para uña para no ter shawandaña ka kes kundaña no tizusuncha eka tati kanambe ma compromiso chanambe o ma wandaña tambe no imana malhalastina ambe nazoya no asha cuentena matumina kachamasha kundaña natnita más que no pasca cha halasti sesha kahima sankete en das de uno sandere katskin era tendas kono kahishin salaneshe panisanga nambe ya kau parinya kete en das ndina kasanga nambe sanga nambe halasandin hati kuskanin pita katani ishonani iskiro estono hini arima ireta naranja lina kani itatache ispin indengit wanda kater kule pechayas no ter wanda na sandinia puro son shan hatiri que skin de tatache sumasa go timbos mencha wanda ne ate tinono atsumano eran guera kinde has kule pecherera tsakwa no chka seran guera tinde nambe ya shogunale pinigono y tatache shanu tin maya tangu tsuya ka tsunhura go kipalak peña pero hucha shaka ne kachnip kan sench wanda skol skima go sanali piningana indestit ma wanda ne atono kashangwa pirindinia huchetia san huni sayets go kanyo que san más ali kanyo no pule pechimbo ya chatun de ka chende ya indestine ma que san hi san huka san yangun inde wanda ne atambe ya ka hizo sati ya Dios me amo ya Dios de Tata Manuel Gamen Shechna Hanarik Tata Manuel Sangwandani Anina Bes espectacular. Bueno, pues muchas gracias Tata Manuel, pues
En verdad, este tema de la preocupación de la guandániata, que otra vez no hay equivalente en español, ¿no? Es complicado decir que guandániat es como preocuparse en español, es aproximado, pero no es lo mismo, ¿no? Aquí una de las compañeras nos escribe que si puedes explicarlo en español, a ver si puedes dar un resumen muy cortito en español, Tata Manuel, del término, sobre todo lo último que dijiste, y vamos a pasar a la actividad. Sí, sí, pues sí, gracias, Emily Barrios, pues sí, la guandániata es similar como preocupación, pero es más aterrizada en esta cosmogonía purépecha. ¿Por qué? Porque pues cuando pasa esto, también hay varios factores que lo alteran y también hay varios factores que lo pueden, ¿cómo se llama? Pues ya calmar, como por ejemplo, si tú, en nuestro caso, tienes un problema y no se lo cuentas a nadie, es mejor que tú tengas confianza en alguien y vayas con alguien y esa persona te aconseje, pues, pero esto también es aquellas personas que ya son, le saben a esto, pues, o sea, que ya han tenido un transcurso en el camino que han afrontado ese tipo de problemáticas. Y estas problemáticas para preocuparse, como nuestro entorno, es en veces cuando no hay dinero, o cuando te enfermas, tienes problemas familiares, o inclusive, pues también cuando tienes una fiesta. En una entrevista, un señor me platicaba que los niños tienen una preocupación muy diferente a los de nosotros. Los jóvenes, las niñas y los niños, después los jóvenes, y a la edad como de 20 a 25 años es otra preocupación. Y también era otra preocupación, por decirlo así, cuando las personas apenas se casan. Y cuando llevan 5 o 10 años, ya es otra preocupación. Y cuando sus hijos ya son grandes, se preocupan en otras cosas. Y cuando son abuelos, también se preocupan en otras cosas. Y también cuando una persona toma un cargo en la comunidad, es otra preocupación. Y yo digo que cuando una persona es autoridad, se preocupa más en la comunidad que en la casa. ¿Por qué? Porque ese es el cargo que en veces le encomiendan, pues, como en este caso de la problemática de la pandemia, pues una autoridad se preocupa más, ¿no? Para que todos a las 7 en las tiendas, no, ya cierren. Y como el día de mañana, domingo, que nadie abra, solamente negocios esenciales, o cuando hay una problemática, arreglar esa problemática. Y créame que cuando hay una problemática como en el jefe de tenencia, él en veces se lleva toda esa problemática en la casa y en veces no puede ni comer a gusto, ni estar a gusto, ni atender a los hijos, ni atender a la esposa, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué te preparo de comer? Pues en veces ya le da lo mismo, pues, pero es ese tipo de cosmogonía más aterrizada en la comunidad. Para Juchachka. Ese sería más o menos un pequeño resumen. Dios me llamó ya. Dios me llamo Tata Manuel. ¿Tenemos tiempo para participaciones o ya no? 5 minutos, doctor. 5 minutos. ¿Alguien quiere participar? Una disculpa si consideran que los temas son muy sintetizados, dada la profundidad que tienen, pero lo que queremos ahorita es como hacer una actividad. Ahorita les explicamos en qué va a consistir la dinámica para que vayamos trabajando estos temas. ¿Alguien tiene algún comentario? Creo que no, Tata Manuel. Entonces, vamos a darles 5 minutos, ¿está bien? De descanso. Los vamos a organizar en equipos van a ser 5 equipos de 3 y de 4 personas. Son 18 participantes, según el conteo que tenemos nosotros. No sé si nos puede ayudar por ahí, Nanaguanita, a ver, para hacer un recuento si son 18 los que están participando.
Pues supuestamente tenemos que ser 19, pero yo no veo a todos aquí. ¿Cómo podemos hacer? ¿De cuánto? ¿Grupos de cuánto? Van a ser 5 equipos, 5 por 3 serían 15, serían Maestro. 3 por 5, 15, nos sobrarían 3, serían 3 de 4, ¿no, Perla? Y 2 de 3. Ajá. Ok, de acuerdo. Entonces ahorita les vamos a dar un descanso de 5 minutos, ¿está bien, Tata Manuel? Sí, doctor, adelante. Ok, les vamos a dar un descanso de 5 minutos y regresando les decimos cómo van a estar repartidos los grupos. Nosotros vamos a asignar quién con quién y les vamos a explicar la actividad también regresando. Entonces, ¿quieres poner una pirecua, Tata Manuel? Claro que sí, doctor. Ahí va. Makan pipi kukuaria tusita Sesas tiempimwe Sabita Ikacarala Katakanitua Urano Matsupantan Cara Mitsutsi Dahil makan hippie kukuanya tusita Sesas tiempimwe Sabita Ikacaralan Katakanikwa Shansa Shinya Amen Dirusha Cesarina Mariana Kimura Sedukinya surang kunekan Sasasashik Turku cetiwa Jelusita 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 Sasashinya Amen Dirusha Cesarina Mariana Kimura Pelukinya surah kuningan Sasasashik
Bueno, pues terminamos de escuchar esta pirecua a cargo de la orquesta Shirukwa de Ahuirán. La pirecua se llama María de la Luz. Y preguntándoles si ya están listos, compañeros, ya dieron Sí, este estirón. Bueno, sí, muchas gracias. sí, de nada, Alejandra. Entonces, pues ya, vamos a retomar ya con el siguiente, ¿cómo se llama? Siguiente bloque a cargo del doctor Rolando Hernández Domínguez. Ya todos conocen a Tata Rolando. Entonces, adelante, Tata Rolando. Bueno, muchas gracias, Tata Manuel. Pues miren, vamos a hacer una actividad muy sencilla. Va también encaminada a ese trabajo final que van a hacer ustedes como resultado de lo que hemos compartido en este taller. Entonces, ahorita la compañera Perla me va a ayudar a decirles cómo van a estar integrados los equipos, pero la idea central es que retomen esto que hemos estado comentando el día de hoy para realizar una práctica, una actividad. Y tenemos que tener en cuenta varios factores, pero les quiero remarcar algunos que me parecen importantes. Jorengurin, que es el proceso de socialización en nuestras comunidades, pues generalmente contiene todos estos elementos que hemos estado viendo el día de hoy. Y si nosotros vemos el concepto Jorengurin es una especie de autoaprendizaje. Nosotros aprendemos. ¿Alguien me puede decir cuál es la traducción de Jorengurin al español? Sí, ¿quién dijo yo? Enseñarse. Enseñarse, ¿verdad? O sea, uno mismo, por eso es autoaprendizaje, ¿verdad? Nosotros aprendemos, como ya lo dijo el maestro Sergio, de varias fuentes, ¿no? Aprendemos de nuestra familia, aprendemos de nuestra comunidad y aprendemos cuando salimos de nuestras comunidades, ¿verdad? Eso es Jorengurin, es ese proceso de socialización que hace que las experiencias de las personas sean distintas a pesar de que puede ser que pertenezcan a la misma familia, ¿verdad? Y hay otras cosas previas, pero esas después las veremos, que constituyen cómo el ser humano se va a posicionar ante la sociedad. Pero bueno, ahorita ese es un tema, ¿no? Después vamos a ver que el aprendizaje pues es práctico, ¿verdad? Nosotros nos enseñamos de manera práctica a partir de la observación, a partir de la imitación y al final hacemos una reinterpretación de las cosas. Si nosotros nos acordamos en el video que nos mostró la maestra Josefina, la niña ya está cosiendo de acuerdo a cómo ella reinterpreta lo que ha aprendido. Esa es la última etapa. Y es una etapa en la que ya nosotros vamos adquiriendo nuestra personalidad en este mundo, ¿no? Otra cosa que debemos de tener en cuenta, y eso quiero remarcarlo para esta actividad, es que esto que nosotros hacemos en esta etapa que va como de los 6 a los 12 años, es aprender. Es una etapa de aprendizaje. En otras culturas se llama juego, ¿verdad? Pero aquí es como aprendizaje, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer cosas. Estamos aprendiendo a ser miembros aptos de nuestra comunidad. Algún compañero de Oaxaca decía que en nuestras comunidades el juego es cosa seria, ¿verdad? Y decía que era cosa seria precisamente porque eso que nosotros estamos haciendo en esta etapa de aprendizaje tiene un valor. Seguramente lo que va a hacer esta niña no va a tener la delicadeza, no va a tener la perfección de lo que hace una persona mayor, ¿verdad? Pero sí va a tener un valor. Esa prenda que ella está tejiendo va a tener un valor, al igual que todas las demás actividades que desarrollamos. Entonces, estas enseñanzas, estos aprendizajes generalmente tienen una consecuencia y en este sentido, pues yo quiero que pongan a volar su imaginación y que lo que
lo que ustedes hagan. Habíamos pedido, no sé si Tata Manuel tuvo oportunidad de comentarles, que trataran de estar en familia, ¿no? Tal vez no se pudo, pero ahorita en los equipos quiero que reflexionen, que se platiquen entre ustedes y que se pongan de acuerdo en una actividad que vayan a desarrollar donde nosotros podamos ver estos principios que acabamos de ver aplicados. Entonces, no es como lo vemos en algunas culturas que se aprende a través de un libro, ¿no? Sino se aprende de la vivencia, y de esa vivencia lo que tenemos que hacerle al revés, pues, ¿no? De la práctica vamos a teorizar, ¿no? Vamos a tomar elementos y vamos a teorizarlos como estuvieron haciendo la maestra Josefina, Chequio y Tata Manuel. Es decir, bueno, esta es la práctica y estamos aprendiendo estos valores, ¿no? Estamos trabajando estos principios, pero a partir de este aprendizaje vivencial que realizamos en nuestras comunidades. ¿Quedó clara la instrucción o tienen alguna duda? Bueno, para esta actividad voy a pedir el apoyo de Chequio, de Tata Manuel, de la maestra Josefina, si todavía anda por acá. Perla y yo seríamos 5, ¿verdad, Tata Manuel? Los que estaríamos coordinando un equipo. Gracias, doctor. Ok, entonces, Perla, tú nos indicas a qué equipo coordinamos cada uno de nosotros y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Les vamos a dar 15 minutos para que se pongan de acuerdo y empiecen a platicar qué actividad es la que van a desarrollar. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, al final de esta actividad, lo que quiero que me contesten son 2 preguntas. ¿Qué valores se aprenden con esa actividad y por qué es importante mantenerlos? Repito, ¿qué valores vamos a aprender con esa actividad y por qué es importante mantenerlos? Porque como ya bien lo dijeron todos los ponentes, pues esto cambia, ¿verdad? Se van actualizando y las culturas son así, son dinámicas, tienen que ir cambiando, pero hay principios y valores que tienen que ser constantes porque si no colapsarían, se perderían. De acuerdo. Bueno, pues entonces, Perla, tienes la palabra, da las indicaciones de cuántos equipos son y a qué equipo coordinamos cada uno de nosotros. Sí, está bien, doctor. Bueno, los voy a ir ordenando como me aparecen a mí en la lista de aquí de los participantes. Primero estaría en el primer equipo, sería Barrios Emily, Aguanita Zamora, Alejandra Zamora y Alma Chávez Jerónimo. Sería el primer equipo y se iría con el maestro Sergio. ¿Voy bien, maestro? Sí, vas bien. Ok. El segundo equipo sería Ana Lilia Cornelio, Blanca, no sé, Blanca Mietji o algo así. David Hernández y Graciela Rodríguez García, que estarían con Tata Manuel. El tercer equipo sería Jacqueline, Jesús, Leti Márquez y Luis Alcázar, que estarían con la maestra Josefina. El cuarto equipo sería Magali Sánchez, Olga Saifón, Sonia Palerno. Ella sería con el doctor Rolando. Y Tomás Diego, Berenice y Jamie Bravo estarían conmigo. Maestro, Citlali es mi compañero o también es una participante. Creo que es Citla. Es Citla. Ah, pues, entonces ella también, pues, nos apoyaría también o que esté conmigo. Sí, contigo. Contigo está bien, me parece perfecto. Bueno. Sí, entonces, así quedaría, no sé si escucharon su nombre o ahí lo vuelvo a repetir. ¿Alguien tiene alguna duda o no tomó nota de con qué equipo le tocó estar? Creo que no.
Bueno, a los que no estamos en el grupo con ustedes, pues nos comunicamos por medio del chat de aquí del Zoom. Tatamane, tú sí estás en el grupo, ¿verdad? Sí. Ok, lo primero que vamos a hacer es buscar un nombre para nuestro equipo, algo que nos distinga. De preferencia una palabra en purépecha. Yo tengo una pregunta. Ana Lilia también creo que tiene una pregunta. Sí. Ok, adelante. Por ejemplo, yo que estoy con Tata Manuel, ¿cómo lo hacemos para comunicarnos con el grupo de él? ¿Ustedes están en el grupo, no, Tata Manuel, en el grupo de los estudiantes? Sí, de los estudiantes, sí. Ajá, pues sería a través del grupo. Y los que no estamos sería a través de aquí del chat de Zoom. Básicamente en esta primera parte... Perdón, ¿por WhatsApp? Sí. Básicamente en esta primera parte, pues nosotros vamos a estar como ayudándoles con algunas indicaciones o resolviéndoles alguna duda, pero realmente los que se tienen que poner de acuerdo con la actividad son ustedes. Ustedes son los que van a decidir qué actividad van a desarrollar y cómo la van a desarrollar. Al final del tiempo que van a tener, que son 15 minutos, les vamos a pedir una presentación chiquita de 3 minutos para ver cómo lo van aterrizando. No se preocupen si en esta primera sale mal o incompleto, porque la idea es precisamente que vayamos avanzando, ¿no?, hacia tener algo concreto de esta experiencia que estamos compartiendo. Al final, el maestro Sergio pues va a hacer una recapitulación de lo que hemos visto y vamos a darle más forma a esto que estamos realizando de una manera más lúdica, ¿no? Más como de entrarle al toro a partir de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Tienen alguna duda? Sí, disculpe, Sí, esto va adelante. a ser, vamos a entrar en pequeños grupos aquí mismo en el Zoom, o estoy escuchando que va a ser por WhatsApp. Mire, si alguien de ustedes tiene experiencia en hacer grupos, estaría muy bien. Creo que los del colectivo no tenemos tanta, ¿verdad? ¿O alguien puede hacer grupos? Igual lo intentamos, doctor, no hay ningún problema. Porque sería más práctico así en el Zoom. Sí, Creo yo también. que Magali Sánchez tiene experiencia. Magali, no sé si todavía estás ahí o ya se fue. No, estoy aquí, Abuelita. Hola, buenos días a todos. Bueno, el que tiene el control, que es el host, puede hacer, dependiendo de la clase de contrato que tenga con el Zoom, puede abrir cuartos. Okay. Entonces, si Tata Manuel le pasa el anfitrión, ¿podría apoyarnos con eso, Magali? Lo que pasa es que mi computadora no está sirviendo y tengo mi teléfono. No sé si con el teléfono lo pueda hacer. No, no vas a poder. Tiene que ser una computadora. Ok. Bueno, entonces, a ver, inténtalo, Tata Manuel. Le vamos a darle 10 minutos para que no se nos cuelgue porque... si puedes apoyar, Magali, a Tata Manuel de cómo va a hacer los cuartos. Espero que sí, porque la otra vez había visto a la maestra Angélica. Espero que sí. A ver, okay. Si no, yo les aviso. Ahorita voy a intentarlo. Bueno, sí, ok. Bueno, miren, en lo que Tata Manuel hace esto, les voy a compartir un pequeño video de, tal vez ustedes conozcan a la comunidad de Coachella, y ellos están haciendo una actividad más o menos como la que quiero que ustedes realicen. Entonces les voy a compartir. Para que se den alguna idea.
¿Quién está cocinando? Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo de trabajo. Vamos ahora hasta un suburbio de Chicago, que es hogar para una comunidad indígena del estado mexicano michoacano. Sus integrantes están determinados a que su cultura no muera con las nuevas generaciones y procuran que sus hijos hablen inglés, español y también purépecha. Rubén Pereira nos tiene más. En el dialecto de sus padres, el purépecha, Mincita Campos, de 12 años, canta una canción que le enseñó su madre, quien la acompaña con la guitarra. Mincita nació en Estados Unidos y también habla inglés y español. ¿Qué es lo que más te gusta decir en purépecha? Hikamsun Wichma, Indaring Sun Coquito. I have a dog named Coco. Tengo un perro chiquito que se llama Coquito. Pero no solo le gusta cantar en el idioma de sus antepasados, sino también usar los vestidos coloridos de la etnia purépecha y bailar sus danzas tradicionales, al igual que su amiga Cristal. La canción se llama Mi Consuelito y el baile es la danza de la olla, algo muy tradicional en la cultura de la etnia purépecha en Michoacán, una cultura que estas personas se niegan a perder en este país. Para su fortuna, aquí en Illinois se han encontrado a otros inmigrantes de la misma etnia y han conformado un grupo infantil de danza. Laurencio López es su instructor. Conozcan de dónde vienen sus papás, de dónde viven sus abuelos. Algo que ha asumido como misión en la vida la mamá de Mincita, quien llegó a este país hace una década. Aquí aprendió español e inglés. Como toda madre inmigrante, ella quiere que su hija tenga un mejor futuro, pero que jamás se olvide de sus orígenes, por lo contrario, que sea una promotora de su cultura. Muchas veces tenemos pena, tenemos vergüenza, no queremos hablar, no queremos que nos digan indios, o porque así nos llaman, ¿verdad? Pero yo la verdad me siento muy orgullosa. En Winfield, Illinois, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. Listo, compañeros, ahora sí, si me van diciendo así lentamente. Ajá, la que adelante. te diga para que los vayas acomodando. Sí. ¿Verdad? Sí. Adelante, vele diciendo a Tata Manuel para que los vaya pasando, por favor. Ay, perdón, no lo escuché. Que les vayas dando los nombres a Tata Manuel para que vaya pasando a la sala a los equipos. El primer equipo es Barrios Emily. A ver, más volumen. ¿Sí me escuchaste, Perla? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, listo. Ah, ok. El primer equipo es Barrios Emily. ¿Barrios Emily con quién? Con Aguanita Zamora. No, pero Alejandra, con el maestro Sergio. maestro Sergio y Aguanita Zamora. ¿Verdad? Ajá. Alejandra Zamora y Alma Chávez Jerónimo. Espérame. ¿Y Alejandra Zamora también? Ajá. ¿Y quién más? ¿Alma Chávez? Adelante. Sí, Tata Manuel, es como están en la lista, creo. Estaría Aguanita Zamora, Alejandra y Alma Chávez. Alma Chávez.
Ajá, ¿quién más? A ver, después de ella está Ana Lilia. ¿Con Sergio? Ajá. No, ya ella es de otro equipo. Ajá. Ana A Lilia. ver, Perla, ¿nos escuchas? Es que creo que no nos escucha. Ana Lilia, Cornelio. Sí, se la estoy escuchando. Ah, ok, ¿le puedes decir a Tata Manuel el siguiente equipo? Ajá, es Ana Lilia Cornelio. ¿Con quién? Con... Checa tu micrófono, creo que se te bajó mucho el volumen. Sí, se te bajó, Perla. Poquito, está bien dentro tu volumen. O si no, si tienes problemas, ¿por qué no lo pones en el chat? Ahora sí me escuchan. Está bien. Bajísimo. Bajísimo. Perla, creo que es mejor que lo escribas. ¿Listo, Perla? Perla. Todavía no lo escribe, Tata Manuel. Sí, dice que enseguida ahí va. Sí. Aquí yo te voy ayudando cuando lo escriba, te voy diciendo. Vale. Ajá, pero sí es conforme a la lista. Sería, si quieres irlos poniendo, creo que es Ana Lilia Cornelio. ¿Esa a cuál sala? ¿Con quién? Esa sería la siguiente. Ahorita vemos con quién. Tienes que poner primero al que los va a coordinar. Por aquí se me escuchan, maestro. Sí, te escuchamos. Ah, ok. Nada más apaga el otro aparato que tienes, salte del otro aparato y usa este. Ay, listo, ahora sí ya me escuchan bien, ¿verdad? Ahora sí ya se escucha claro. Bueno, estamos con el segundo equipo, es Ana Lilia Cornelio. ¿Con cuál sala? Primero el nombre del coordinador, Perla, y ya después los Ok, es Tata Manuel. Ajá. Es Ana Lilia Cornelio. Ajá. ¿Listo? Blanca Cuevas. Blanca Cuevas. Teléfono, voy a ver un video. Ahí está. Ajá. David Hernández. Listo. Y Graciela Rodríguez García. Graciela Rodríguez García. Ajá, listo. Hasta ahí quedaría el segundo equipo. Ajá. Ahora el siguiente es con la maestra Josefina. Con la maestra Josefina, ajá. Es Jacqueline. Jacqueline. ¿Listo? Jesús.
¿Listo? Leti Márquez. Leti Márquez. ¿Listo? Y Luis Alcázar. Luis Alcázar. Listo. Ajá, el siguiente equipo ya es el cuarto, es con el doctor Rolando. Doctor, ajá. Es Magali Sánchez. Magali Sánchez. Ajá. Olgas iPhone, así aparece. Olgas iPhone, ajá. ¿Listo? Y Sonia Palermo. Sonia Palermo. Ajá. Ya después seguiría el último equipo, que es conmigo y Citla. Contigo, Citla, Perla, Tamadillo, Berenice. Sergio lo muevo con Sergio. Y bueno, ahí te voy a mover en tu sala. Listo. Sí. Sergio. Es que estoy en mi clase. Perla, ¿me escuchas? Perla. Perla. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿No pudieron entrar? A ver, ven, chécala. Tata Manuel, ¿cómo le hago para entrar en la otra sala? A ver, deja, la muevo, Ana Josefina. Sí, porfa. Vale. A ver, sálgase de la plataforma y otra vez entre. Ana Josefina. Ana José.
¿Cómo ves, papi? ¿Quedó mejor, no? Listo, Ana Josefina, ahí le va a aparecer una pequeña leyendita, aceptar, y le da en aceptar. Listo. Ana Lilia, ¿tiene problemas ahí para entrar a la sala? Oh, carajo, hombre, es un Nerón. Nerón. It said you can invite the host to this breakout room for assistance. The host is currently in this room. Oh, yeah, he's here. Oh, ya llegó. Hola, ¿qué tal? Ya apenas me ingresé. Sí, gracias. Oh. Esperamos a Ana Lilia. Te mandaré un mensaje por el WhatsApp. ¿Ana Lilia se llama? Yeah, I think. ¿Algunas otras ideas que tengan en mente de proyecto? ¿Cómo lo piensan hacer para ahí empezar a idear? ¿Un video? ¿Mande? Maybe un video. Y, ajá, sí, está bien. ¿Y la temática? Tenemos que buscar uno de los temas de hoy, como Jorenkurin. ¿Cómo se dice? Jorenkura. ¿Jorenkurin? Ajá. O uno de los otros, como Wandian. Wandian. Ajá. Wandiana.
Ondiana. Vale, vale. Kuratsikwa. ¿Uno de esos o? Pues, no sé qué opinan los demás. Igual lo pueden consensar entre los tres y ya yo los, ayudo, les echo la mano. Algunos opiniones. Eso sería uno de los valores que fueron discutidos hoy en día. ¿O es tema libre? Sí, de los temas que estaban discutidos hoy en día. Bueno, yo tengo un poquito más de curiosidad al tema que compartió usted, Tata Manuel, de preocuparse, ya que no hubo en sí palabra en español, como entender un poquito más, pero... Sí, es eso, o sea, Wandanian es similar a preocuparse, pues. Si tú tienes una preocupación, que pues no sé, que los niños ya empiezan a hablar groserías y tú te preocupas, ¿cómo vas a enfrentar eso? También abordé eso de las personas que no, ¿cómo se llama? Le hablan ya sea a su pareja sobre este tema y se lo guardan, pues, o sea, se lo quedan. Y en veces es muy difícil porque, pues, ¿qué conlleva cuando no platicas nada de este tema? Pues, simplemente, pues, ¿cómo se llama? El problema sigue y crece y crece y crece, en veces hasta detonar, hasta llegar a una consecuencia, pues. Esa es una guandáneata, y la guandáneata, pues, siempre llega de diferentes maneras, como por ejemplo, ¿no? Pues que mi mamá me pidió, en su caso, como por ejemplo, mi mamá me pidió que le mandara dinero, pero yo tengo otros gastos, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién va usted a recurrir también, no, para ver la solución? Y ya que alguien de su confianza le diga, no, pues no se preocupe, hazle así o hazle así, y ya va saliendo, ya no es guandáneata, ya nosotros le decimos que ya le saliste pues ese problema. Ajá. Y tanto, ¿cómo se llama? La guandáneata le decimos, o nosotros vemos que es bueno para la formación de la vida. ¿Por qué? Porque si te llega una preocupación, pero si tú la afrontas, es que tú vas a afrontar los problemas rápidamente. Pero si tú no los afrontas a los problemas y los problemas llegan a ti, pues, ¿cómo se llama? Llegan a otro entorno, pues. Pero si tú los afrontas, va a ser una persona muy responsable, va a ser una persona muy disciplinada, pues. Y va a resolver los problemas muy, muy rápidamente o los va a llevar a buen término, pues. ¿Por qué? Porque casi todos los que conllevan a la guandáneata o a la preocupación, todos son problemas, pues. Y ese sería más o menos lo que yo podría, ¿cómo se llama? Pues sí, recopilar poquito de lo que di. Y me imagino que a la vez eso nos enseña y nos regresa todo también al sentido de la comunidad que tiene la cultura purépecha, donde es una comunidad, donde es bueno, aquí en Estados Unidos ya no se hace eso, donde si no tienes esa hermandad, con quién consultar en persona para los consejos, para los problemas en la comunidad purépecha, que es una decisión pues de todos y en apoyarse, un valor. Pero, bueno, ya, yo no sé qué piensan los demás. Sí, adelante. Sí, pues muy en lo cierto. En una comunidad conoces todo, ¿no? Desde el vecino al que vive enfrente, al lado, o el que vive detrás de la casa.
o sea, se conocen bien. Por eso hay diferentes valores. Cuando uno sale de tu casa y vas a la plaza o a la tienda, es necesario que tú saludes a todos, ¿no? Buenos días tío, si es un tío, buenos días primo, ¿qué pasó vecino? Buenos días. Y hay en veces que hay cortesía, ¿no? Que dices, ¿cómo has estado vecino? ¿Qué? ¿Cómo le estás pasando? No, pues bien, no, pues ahorita tengo un pendiente, voy para allá, está bien, ¿y tú? Y ya. Y hay en veces cuando tú ves qué tipo de vecino es o qué tipo de persona es. Si es ya más confiable, pues tú puedes confiarles esa cosa que tú tienes, como por ejemplo una preocupación. Normalmente aquí cuando uno es casado, va con los padrinos de velación o va con los papás, o en su caso va con un tío más cercano, o también cuando tienes un hermano mayor, vas con él. ¿Por qué? Porque normalmente ellos, como tienen ya camino más transcurrido, ellos conocen un poco más en su caso. Pero en veces es mejor cuando tú consultas a 2 o 3 personas y te dan ese panorama. Y es mejor, ¿por qué? Porque te dan una salida, ¿no? Y dices, ay, hijo de la... tanto que me estaba preocupando. ¿Por qué? Porque también hay preocupaciones. No me lo vayan a creer, pero sí, los que sí han visto en comunidades, por ejemplo, no, pues que me va a tocar en una fiesta, voy a ser padrino de velación. ¿Pero qué voy a llevar? Si hace como dicen, es que ya por trabajo no he venido, ¿qué voy a llevar? Pues déjale consulto a mi papá, que él sí se ha vivido toda su vida aquí, y ya él te dice, no sabes qué, tienes que conseguir un wandari, tienes que, pues si vas a ser padrino de velación, vas a conseguir una banda, vino y comida, porque a ti te va, bueno, en nuestro caso, tú vas a tener que hacer la fiesta cuando termine la boda por la iglesia, todos van a regresar a tu casa y les vas a dar de comer a todos, vas a dar atole y pues lógicamente pues vas a poner, ¿cómo se llama? Música. Pero si el papá dice, no sabes qué, no hay ningún problema. Yo como tu papá, yo mira, te voy a dar una res para la comida. Y ahí como que ya dices, ay, no, pues ya no me preocupa tanto. Y el hermano también se va a enterar y va a decir, no te preocupes, yo te pongo pues la música, órale pues, y mi hermano me pone la música. Y a mi hermana me dice, no, sabes que no te preocupes, yo te pongo la cena. Órale. Y un primo cercano me va a decir, no te preocupes, primo, yo te pongo pues ya un grupo en la noche para el baile, órale pues. Y así es como se hace todo esto. Conjunto también, también es llamado como jarópera, con todos esos elementos, ayuda mutua. Y esa ayuda mutua que ya yo recibí cuando hice mi fiesta, si mi papá recibe un cargo o hace una fiesta, igual también yo le voy a ayudar eso, para que ya no se preocupe tanto. Igual mi hermano que me ayudó con la música, igual con mi hermana también igual. Y esto va, ¿cómo se llama? Como en cadenita, pues. Porque hay en veces, también eso, ahí te va. Cuando en una fiesta, tú ves, ¿no? Y dices, no, pues yo a mi primo le cooperé 5 cartones de cerveza. Y ya tú haces la fiesta. Y tu primo viene y solamente lleva un cartón de cerveza. Ahí sí ya entra esa parte de curachen, del avergonzamiento. Entonces ahí donde dices, híjole, que no le da vergüenza a mi primo, si yo le llevé 5 y solamente me lleva una caja de cerveza, pues no. Y peor si la gente te dice, a ti no te da vergüenza, tú no cúrate, mía, acuérdate que él te llevó tantas cajas de cerveza, ¿no? Y es como que le piensas, ¿no? Por eso en esta parte es más ayuda mutua y sí, todos esos valores, pues. No sé si les esté quedando un poco claro.
Sí, definitivamente también, bueno, era, eso lo esclarece y no sé si están interesados los compañeros en, pues en parte, para mí era la curiosidad de aprender, entender en cómo está estructurado, pues, también la cultura purépecha, porque sé que de aquí, como los nativos de acá por estas áreas, no recurren a los sistemas, que están establecidos por la parte colonizadora, sino que las mismas preocupaciones se resuelven dentro de la comunidad. No, no sé qué opinan ustedes, si quieren, qué valor quieren hacer, o si nos decidimos por un grupo ahorita que ya dijo Tata Manuelo de ayuda mutua. También me gustó ese como para nombre de nuestro grupo, o ya que nos estamos ayudando uno a los otros. Pero bueno, ya hablé demasiado. Pues a mí me parece bien. Bueno, yo estoy más relacionada así como con la naturaleza, por ejemplo, es algo así como que me llama mucho, es como la raíz, como un reencuentro de nuestras raíces, pero no sé exactamente cómo se pudiera decir en purépecha. Por ejemplo, yo en mi grupito de danza que tengo, yo le tengo, por cierto, tengo una duda, Manuel, no sé si sea Chirangua Jimbandi o Jimbandi Chirangua. Sí, sí, pues en esa parte, pues igual lo consensamos. Y lo que dice usted, Surangua, Jimbani o Jimban Surangua. Acuérdense que la estructura del purépecha es casi parecida como el de inglés, va al revés. Ahí les va. Cuando decimos, yo voy a comer con pescado, Hikuru chingunesha katiren, yo pescado comeré, o sea, va al revés. Y no diría de esa manera, Hikuru chingunesha katiren, yo voy a comer con pescado, al revés, pues no, pero sí es así. Por eso la estructura es de esa manera, Ana Lilia, en esa parte. No es tan complicado, pero sí, hay unas cosas que son también especiales que van como el español, pero son bien pocas, pero bueno, ese sería. Entonces, para avanzar, compañeros. Anímense. Estamos decidiendo el valor en el que vamos a trabajar, que sería entre ayuda mutua o nuestras raíces, para asegurarme que estoy entendiendo bien la dirección que estamos tomando. Vamos a escoger uno de los valores que fueron discutidos hoy en la clase para indagar un poquito más, ya sea, bueno, no tengo mis notas enfrente de mí, vergüenza o tener vergüenza o preocupación en Enseñarse también. Enseñanza. Y lo de ayuda mutua, que es Jaroperacua, es ayuda mutua, para nada más el nombre de nuestro grupo. Ah, ok. Oh. Está bien. No sé qué valor. No sé si Ana Lilia me clarificas, compañera, si estás diciendo, si entendí bien, algo relacionado a la naturaleza, tal vez relacionado a la enseñanza. Que también me estaría bueno ir por ese tema, o no sé qué opinan ustedes. Pues siento que estamos preguntando dos cosas a la misma vez, igual, y nos enfocamos primero en el valor y después en el nombre, o en el nombre y después el valor.
No, sí, por eso cualquiera de los con el que quieran empezar. Ok, so si quieren comenzamos con el valor. So tenemos vergüenza, preocupación y enseñanza, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene alguna preferencia entre uno de los tres? Mandanyata. Preocupación. Ok, so David dice preocupación. Compañera Ana Lilia, ¿alguno de los tres valores de vergüenza, preocupación o enseñanza? Pienso que sí es un poquito más de preocupación, porque en realidad nosotros cuando hablamos como de respeto, inmediatamente nos damos cuenta que es bien importante, pero esto como que ya lo traemos desde chiquitos viendo a nuestros padres, ¿no? Pero la preocupación, por ejemplo, que estamos nosotros en otro país, pienso que es un tema importante. Ok, muy bien. Blanca, nuestro compañero David y Ana Lilia están interesados en el valor de la preocupación. ¿Tú tienes algún interés entre vergüenza, preocupación o enseñanza? No, creo que era casi mi interés inicial donde, pues sí, como dice Ana Lilia, estamos lejos de nuestro país, de nuestra familia, de lo que era que conocemos como comunidad, que el vecino le puedes pedir un jitomate, puedes platicarle lo que está pasando, te pueden prestar 20 pesos para la leche, y aquí pues no, estamos en sí isolados de alguna manera y no es lo mismo, los valores no se comparten necesariamente. So, estoy de acuerdo. Ok, entonces nos quedamos con el valor de la preocupación. Y no sé si queramos decidir el nombre ahora. Pero tú también. A mí yo estaba interesado en enseñanza, pero ya que explicaron sus razones por qué preocupación, sí me identificó totalmente. Okay. Sí, listo. Entonces, miren, ahorita en menos de 5 minutos ya vamos a regresar a la sala y va a exponer otro equipo diferente de nosotros en 3 minutos y vamos a ver van a checar de los elementos que ellos vieron y así es como nosotros vamos a entrar también. Bueno, más bien ustedes, pues. Y rapidito, ¿qué nombre decidimos? Compañeros, a ver. Estaba entre mariposa, colibrí. Y no sé si la compañera Ana Lilia sugirió raíz. Raíz, pero pues viéndolo bien, somos como unos colibríes, ¿no? Pienso que está más bonito el nombre más, pues más identificable, como nosotros que andamos por acá como palomas mensajeras. Por acá en Estados Unidos, colibrí, ya ven que es una ave muy bonita, muy preciosa, chiquita, pero muy lista. Entonces, pienso que colibrí estaría bien. Ok, nuestra compañera Ana Lilia dice colibrí. David, ¿tú qué piensas entre mariposa y colibrí? ¿O raíz? Colibrí está bien, en purépecha es Sinsuni. Yeah. ¿Blanca? De acuerdo. Ok. Entonces ya tenemos nombre y valor. Muy bien, equipo. Sí, miren, también sería necesario, ¿no? Pues cuando se presente, ¿no? Nosotros somos el equipo Sinsuni y ya ¿Cómo se dice? ¿Mane? Perdón de interrumpirlo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice para nosotros somos? Ajá. Sinsuni. TSI. Nada más no se dicen las T's, ¿verdad? Las T's no, es Sinsuni. Es como solamente pronunciarnos con la Z, Sinsuni, pero es TS, Sin y TS, Sinsuni, ajá. Y ajá. ¿Cómo se dice nosotros somos el grupo Sinsuni en purépecha? Hucha hindesk, Kungulek, Sinsun. ¿Huchani? Hucha hindesk, Kungolek.
Tzintzuni. Shinsun, ese mero. Y ya abordan un poquito por qué lo llamaron así, lo que dice Ana Lilia, y ya después abordan el tema. Ese sería de mi parte. Los dejo, déjame cambio a la sala para empezar a mover a los grupos. Gracias. Gracias. Sí. Recuérdame cómo se pronuncia preocupación. Wandaniata o Wandaniada o algo así. No sé si alguien lo puede pronunciar más bien. Ana Lilia, ¿tienes idea? A ver. Perdón, no tengo idea cómo. David, no.